21. Y el tema para hoy, superando tiempos difíciles. Todos de alguna o de otra manera hemos tenido que vivir tiempos difíciles, hemos tenido que pasar por diferentes circunstancias, diferentes problemas, dificultades que se nos han presentado. Muchos de nosotros tal vez nos hemos estancado, tal vez nos hemos visto desesperados, angustiados debido a esos problemas, a esas dificultades. Hoy Dios nos quiere enseñar cómo superar esas dificultades, cómo superar esos tiempos difíciles que han llegado a nuestra vida. Tal vez muchas veces nos hemos encontrado solos, sin que nadie nos apoye, sin que nadie nos dé su respaldo. Hoy Dios quiere demostrarnos y enseñarnos que no estamos solos, que ahora tenemos su apoyo, que tenemos su respaldo, que ahora podemos apoyarnos en Él y Él nos ayudará a salir adelante, a salir victoriosos de todo problema, de toda dificultad. En este capítulo vamos a ver cómo David estaba pasando por un momento difícil, por un tiempo de dificultad. Había escasez en su pueblo. Veamos por favor qué nos dice el versículo 1, la parte A. Durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por 3 años. ¿Qué pasaba? Había escasez de alimentos, estaban pasando por una dificultad. Si nos damos cuenta, a veces cuando nosotros pasamos una crisis financiera, estamos pasando por una situación económica difícil, ¿qué pasa? Nos desesperamos, nos angustiamos y a veces no es tanto tiempo, a veces simplemente es 1, 2, una semana. Acá eran 3 años que estaban ya sufriendo esa escasez. Y tal vez David estaba angustiado, David estaba tal vez sin saber qué hacer. Muchas veces también nosotros pasamos por esa situación, pasamos por ese momento, tal vez no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo superar ese tiempo difícil. Hoy Dios quiere enseñarnos cómo hacerlo, Dios nos quiere decir cómo actuar en ese tiempo, en esos momentos difíciles, a través de esos problemas y esas dificultades. Vamos a ver cómo salir de esa dificultad. Primero, clamando a Dios. Veamos por favor qué nos dice Segunda de Samuel, el capítulo 22, el versículo 7. Amén. En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a Dios. Desde su templo, Él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros estemos pasando por esos momentos difíciles? Clamar a Dios, buscar de Él. Pero muchos de nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando nosotros pasamos por esas diferentes circunstancias, lo primero que hacemos es clamar a otras personas. No buscamos la ayuda de Dios. A Dios lo dejamos en último lugar. A Dios siempre debemos ponerlo en primer lugar, no importan los problemas, no importan esas dificultades, siempre debemos clamar a Él. Si nosotros pasamos por un momento difícil, ya sea económico, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no acudimos a Dios, nosotros a la primera persona que vamos a clamar es a los vecinos, a los amigos, o incluso vamos a clamar es al banco, a que nos presten, a que solventen esa necesidad económica, pero a Dios no lo ponemos en primer lugar. Debemos aprender a pedirle a Dios que nos guíe, que nos instruya, que nos dirija qué debemos hacer, que a través de su Santo Espíritu Él nos guíe. Dios nos dejó a su Santo Espíritu para que Él nos guíe. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Él es nuestro guía en esos tiempos difíciles. Por lo tanto, pidámosle a Él que nos ayude, clamemos a Dios, pidámosle su dirección, pero no actuemos en nuestras fuerzas. Cuando nosotros actuamos en nuestras fuerzas, todo nos sale mal, todo nos sale al contrario de lo que nosotros queríamos. Solo Dios es el único que puede darnos la solución correcta, guiarnos por el camino correcto hacia esa solución. De lo contrario, si nosotros lo hacemos llevados por nuestras emociones, podemos cometer más errores de los que ya habíamos cometido. Si nosotros actuamos en nuestras fuerzas, si nosotros actuamos llevados por nuestras emociones, simplemente vamos a dañar, no vamos a buscar soluciones, o es lo contrario, si nosotros nos quedamos lamentándonos ahí, simplemente nos vamos a estancar. Si nosotros dejamos que esas dificultades tomen nuestra vida, si dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, vamos a quedarnos estancados, nos van a bloquear, simplemente nos vamos a quedar ahí lamentándonos.
es necesario que nosotros aprendamos a buscar de Dios, a buscar esa solución. La única solución para todos nuestros problemas, para todas nuestras dificultades, se llama Dios. Entonces es normal que todos tengamos problemas, dificultades de diferentes índoles. La cuestión no es tanto si tenemos problemas o no tenemos problemas, porque esos problemas son normales. La cuestión es a quién acudimos cuando nosotros tenemos problemas. Acudimos a los hombres, acudimos a nuestra propia fuerza o acudimos a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. En cualquier situación difícil, lo que marca la diferencia es a quién nosotros acudimos. Si estamos acudiendo a los hombres tarde o temprano nos van a decepcionar y igual no tienen todo el poder para ayudarnos como lo tiene Dios. Dios nos ofrece una ayuda que tal vez no es tan rápida como aparentan los hombres darnos esa ayuda, pero Dios muchas veces se demora un poco porque Él quiere formarnos, Él quiere capacitarnos para poder nosotros enfrentar ese problema. Amén. Segundo, busca la causa. Veamos el versículo 1, la parte B. David oró al Señor y el Señor le contestó: Saúl y su familia asesina son la causa de esta escasez de alimentos por haber matado a los gabaonitas. ¿Qué pasaba ahí? David buscó la razón, buscó qué ocasionó que estuvieran pasando esa escasez, que tal vez estuvieran pasando por esa dificultad. Él buscó la raíz del problema. ¿Nosotros será que sí actuamos de esa manera o simplemente nos quedamos cruzados de brazos? Nosotros también debemos buscar qué está ocasionando que tengamos en ese momento ese problema, esa dificultad. Si tenemos una crisis financiera, pensemos, busquemos la razón. Tal vez nosotros no estamos llevando bien nuestras cuentas, tal vez nosotros no estamos administrando bien nuestro salario, nuestro sueldo, tal vez estamos gastándolo en cosas que no son necesarias. Si tu familia también está pasando por una crisis, si tienen problemas, piensa cómo estás actuando como pareja, como papá, si nosotros como hijos estamos actuando bien. Veamos qué origina ese problema. Todo problema tiene un origen. Las cosas no pasan porque sí, todo tiene una razón de ser. Por lo tanto, pensemos qué está ocasionando ese problema financiero. Si tu negocio no está yendo bien, ¿por qué? Tal vez no estás llevando las cuentas correctamente, tal vez no estás actuando de la mejor manera, tal vez estás derrochando tu dinero en cosas que en realidad no son necesarias para tu vida. Si tu familia está pasando por una crisis, tal vez es porque no le estás dedicando el tiempo necesario, tal vez porque simplemente te has dedicado a trabajar y no le dedicas tiempo. Para todo hay un tiempo, nos enseña Dios en su palabra. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Por lo tanto, para todo hay un tiempo. Es necesario trabajar, pero también es necesario que le dediques tiempo a tu familia. También es necesario que te dediques un tiempo a ti mismo. A nosotros mismos debemos dedicarnos un tiempo. No todo en la vida es trabajo, pero tampoco debemos de quedarnos relajados. Para todo hay un tiempo, por lo tanto, dedícale tiempo a tu familia. Mira qué es lo que está originando ese problema. Tal vez estás descuidando a tus hijos, tal vez estás ocupando más tiempo en otras cosas innecesarias y no le estás dedicando el tiempo suficiente a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tal vez no le estás dedicando el tiempo necesario a esa empresa, a ese negocio. Entonces es importante que nosotros empecemos a mirar qué origina ese problema, cuál es la causa que está haciendo que pasemos por esos tiempos difíciles y empecemos a cortar de raíz. Solo de esa manera podremos salir vencedores y también si ponemos a Dios en primer lugar. Si tú le consultas a Dios qué hacer, si tú le consultas a Dios cómo actuar en ese momento, tú vas a poder brindar una solución correcta, vas a poder actuar de la mejor manera. Entonces, se trata de cómo nosotros oramos. Por lo general, nosotros todo lo solucionamos con la oración y eso está muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué tipo de oración es lo que nosotros estamos haciendo? Cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por crisis, simplemente oramos de manera desesperada pidiendo que Dios nos quite el problema. Pero miramos aquí algo particular y es que David ora
y Dios le muestra dónde estaba el problema, eran los errores que había cometido Saúl, y eso es lo que le estaba generando esa escasez, eso es lo que le estaba generando ese problema. Nosotros oramos para que Dios nos quite el problema, pero no le oramos para que Dios muestre en qué es lo que estamos fallando. Como nos dice Luz Marina, estamos fallando nosotros en el hogar, estamos fallando nosotros en nuestros negocios. Si tú estás pasando por problemas económicos y hoy le pides a Dios que te dé dinero, posiblemente te lo da, pero mañana vuelves a tener escasez y vuelve y te da y otra vez tienes escasez, porque el problema no está en que Dios no te dé dinero, el problema está en que tú no lo estás manejando bien. Entonces, debemos pedirle a Dios no solamente que nos provea, sino que nos muestre dónde está la falla, porque Dios puede estarte proveyendo todos los días y todos los días vives en problemas. Entonces, no pidamos a Dios solamente que nos quite el problema, sino que nos ayude, que nos muestre para nosotros mismos poder actuar. Amén. Así es importante que nosotros pidamos a Dios que nos guíe, que nos instruya, pero también cómo nos guía, a través de su palabra, a través de la oración. Pero ¿por qué nosotros no escuchamos la voz de Dios? Porque cuando apenas tenemos un problema, lo primero que hacemos es alejarnos de Él. No buscamos de Él, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, le quitamos el habla a Dios como si Él tuviera la culpa de todos los problemas que suceden en nuestra vida. Todos los días vamos a tener dificultades, todos los días vamos a tener que enfrentarnos a diferentes problemas, a diferentes circunstancias. Pero la única forma de salir adelante, de salir vencedores, es con la ayuda de Dios. Pero no lo vamos a lograr si nosotros lo ponemos a Dios en último lugar, si nosotros descuidamos esa presencia de Él, si nosotros no dejamos que Él actúe en nuestra vida, nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a superar esos tiempos difíciles. Por lo tanto, no importa los problemas, no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando, siempre debemos estar tomados de la mano de Dios. Cada día que tengamos un problema, una dificultad, la solución no es dejar a Dios a un lado, la solución es tomarnos fuerte de su mano y seguir adelante, seguir luchando, pedirle a Dios que nos dé esas nuevas fuerzas para continuar. Cuando tenemos problemas, lo primero que pasa es el desánimo, llega a nuestra vida la pereza, ya no queremos buscar de Dios, empieza a haber esa muerte espiritual en nosotros. Por lo tanto, dejemos que Dios actúe, tomémonos de su mano, dejemos que Él nos guíe a través de la palabra, a través de la oración. No dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar a Dios en la oración, no dejemos de leer la palabra. Siempre tengamos presente que Dios a través de la palabra, Él nos va a hablar, Él nos va a dirigir, pero es necesario que nosotros no nos alejemos. Como tercero, disponte a corregir el error. Veamos por favor el versículo 3. Y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño del pecado de Israel para que ustedes bendigan al pueblo del Señor? David, él empezó a buscar las razones por las cuales el pueblo estaba mal. David no se quedó cruzado de brazos. Él empezó a buscar en qué cosas habían fallado y cómo podía corregirlas. ¿Nosotros será que sí hacemos eso o simplemente nos quedamos lamentándonos? Simplemente nos quedamos cruzados de brazos. Si ya sabemos qué originó ese problema, si ya sabemos la razón por la cual estamos pasando esa dificultad, es el momento de corregir ese error. Es el momento de que nosotros empecemos a actuar. Ya clamaste a Dios, ya Él te dirigió, te dijo lo que tenías que hacer, en qué fallaste, cuál fue tu error, entonces ahora empieza a corregirlo. Si tu error es financiero, entonces empieza a llevar unas cuentas de lo que estás haciendo. Empieza a ser más organizado con tus cuentas. Apenas recibas tu sueldo, saca lo que tengas que sacar para pagar las deudas, para pagar aquellos gastos que estás debiendo. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Recibimos el sueldo, nos vamos a paseos, compramos cosas que ya no necesitamos y las cuentas que debíamos de pagar las dejamos a un lado, las dejamos de último. Y cuando llegan a cobrarnos es donde empezamos a renegar, empezamos a ponernos de mal genio. Si ya sabes que el problema es tu desorganización, empieza a ser organizado. Si ya sabes que tu familia tiene problemas, que en tu hogar hay problemas, porque no le estás dedicando tiempo, saca tiempo, dedícales un tiempo. Si ya sabes que tu negocio está mal,
pues entonces empieza a llevar cuentas de lo que entra, de lo que sale, de lo que estás comprando, de lo que estás vendiendo, para que así empieces a corregir eso. Si ya sabes que tu error es estar cada rato sacando plata prestada, sacando dinero al banco, entonces ya no lo hagas. Empieza a tal vez a apretarte un poquito y salir de esas deudas. Siempre Dios nos va a solventar, pero es necesario que tú también aprendas a disponerte a hacer las cosas correctamente. De lo contrario, nunca vamos a salir de esas deudas, nunca vamos a salir de esos problemas. Ya sabes qué está originando ese problema, ahora córtalo de raíz y corrige esos errores. Ya no los vuelvas a cometer, porque de nada sirve que nosotros sepamos qué es lo que está pasando en nuestra vida, cuál es nuestro error, si vamos a seguirlo haciendo. Es necesario que nosotros corrijamos y ya no lo volvamos a cometer, porque si nosotros seguimos, nunca esa cadena se va a romper. Vamos a ir aumentando cada día un eslabón más. Entonces es importante que nosotros quitemos esas cosas de nuestra vida. Ya detectaste que es el problema, ahora córtalo de raíz y corrige ese error, corrige para que ya no sigas teniendo más problemas. Entonces Dios no solo quiere de nosotros personas que acudimos a un lugar, hay muchos cristianos que viven en mediocridad y viven años y son santos y no cometen errores a nivel espiritual, pero sí muchos errores a nivel secular. Dios quiere de nosotros hacer personas de éxito y para eso es necesario que aprendamos a identificar aquellos errores, fallas y podamos corregir. Como nos dice Luz Marina, no se trata solamente de esa espiritualidad, sino todo en nuestra vida. Los cristianos tenemos que ser integrales en cada una de nuestras áreas. Si tú estás estudiando y cada vez repites siempre el mismo año y el mismo año y el mismo año, no es porque los profesores te quieran tanto que por eso no te quieren hacer pasar. Es porque algo estás fallando, es porque algún error estás cometiendo y por lo tanto debo aprender a identificar dónde está ese error para poderlo corregir. Amén. Como cuarto, siendo valientes y esforzados. Veamos qué nos dice Josué 1:9. Amén. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No tengamos miedo, no tengamos temor, no nos asustemos de esos problemas, porque problemas vamos a tener a diarios, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra congregación, donde estemos vamos a tener cualquier tipo de dificultad. Pero ¿qué es lo importante? Que no nos desanimemos, que sigamos adelante, que no demos marcha atrás y que pongamos a Dios siempre en primer lugar. Solo con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. No dejemos que esos miedos, que esos temores gobiernen nuestra vida. Tengamos presente que ahora no estamos solos, que ahora Dios es quien está con nosotros, que ahora Dios es el que nos guía, que ahora Jesucristo es el que pelea por nosotros, que su Santo Espíritu es que nos guía por el camino correcto, es el que habla por nosotros. Todo problema, toda dificultad tiene solución si las ponemos en manos de Dios. Como decía anteriormente nuestro pastor, tal vez la solución no la vamos a mirar ahí al instante, pero sí la vamos a ver. Tarde o temprano esa solución va a llegar. Solamente tienes que ser paciente, esperar en Dios y no desfallecer. No tener miedo, no dejar que esos problemas dominen nuestra vida, no dejar que esos problemas nos roben nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque solamente el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos paz, vino a darnos tranquilidad en medio de esas dificultades, no a quitarnos los problemas, no a quitarnos las dificultades, no a meternos en una burbujita donde nada nos va a afectar, donde nada va a llegar a nosotros. Vamos a tener que vivir en medio de esos problemas, pero ¿cuál es la diferencia? Que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo es el quien pelea por cada uno de nosotros. Como conclusión, no tengamos miedo, seamos valientes, seamos esforzados, no dejemos que esos problemas nos dominen. Todo problema tiene una solución. Si ha llegado esos tiempos difíciles a tu vida, no te preocupes, busca la ayuda de Dios, sé valiente, sé esforzado, busca la causa y Jesucristo te ayudará. Pero simplemente tienes que dejar que Él actúe y Él gobierne tu vida y Él te dará la solución para todos esos problemas. Amén. Si queremos salir de un momento de crisis cualquiera que sea, lo primero que debemos entender es lo que nos estaba explicando Luz Marina, que debemos tener claro que siempre mientras estemos en este mundo tendremos problemas, dificultades.
cada anhelo, cada sueño, cada propósito, entre más grande sea, más grandes serán los problemas. Por eso se necesita ser valiente, por eso se necesita ser esforzado. Josué se le encomendó una misión grande, que era entrar al pueblo a esa tierra prometida. La misión era grande, por lo tanto los problemas, ¿cómo serían? También grandes. Por eso la recomendación, esfuérzate y sé valiente. Si Dios hiciera todo lo que a nosotros nos corresponde hacer, ¿para qué a Josué se le decía que debía ser esforzado y valiente? Si Josué no hubiera tenido que hacer nada él, si Josué solamente hubiera sido una figura más y todo lo iba a hacer Jehová, ¿para qué recomendarle que sea esforzado y sobre todo que sea valiente? Dios hace lo que para nosotros es imposible, pero lo que es posible, eso te corresponde a ti y nos corresponde a cada uno de nosotros. El día en que Jesucristo, el día en que Jehová haga todo por nosotros, nos convierte en inútiles. Lo que sucede muy frecuentemente con nuestra juventud. ¿Por qué hoy encontramos una juventud mediocre? Porque papi y mami les hace todo. Porque como ellos no hacen nada, como papi y mami es el que paga cuando ellos se equivocan, como papi y mami es el que responde por sus equivocaciones, por eso cada vez vemos una generación mediocre, una generación sin carácter, una generación que no sabe tomar decisiones, porque las decisiones las toma papi y mami. Jehová no es un padre irresponsable, por lo tanto Él no va a hacer todo lo que a ti y a mí me corresponde hacer. Dios nos enseña y nos prepara. Para Dios sería fácil simplemente solucionar tu problema y el mío, y eso es todo. Pero Jesucristo no solo quiere resolverte el problema, sino enseñarte a resolver el problema. Podríamos decir que ahí se aplica el adagio chino: no le des a un niño un pez, sino enséñale a pescar. Eso es lo que hace Jesucristo, es lo que hace Jehová de los ejércitos. Él no nos da el pez, Él nos enseña a pescar. Por eso David dice: bendito sea Jehová que me adiestra, que me entrena, que me prepara. No que me hace las cosas, sino que me entrena para yo poderlas hacer. Si tú quieres ser un padre ejemplar, no le hagas todo a tus hijos, enséñales a hacerlos, porque el día de mañana tú no vas a estar con ellos. Y cuando tú no estés y no los hayas entrenado y preparado, lastimosamente, tus hijos pasarán a engrosar ese amplio número de personas fracasadas que hay en el mundo. Dios quiere entonces mucho más que hacer un milagro en tu vida y en la mía. Él quiere prepararnos. Si tú estás pasando por problemas, dificultades, necesidades, pídele a Dios que te muestre dónde está el problema, que te prepare y te capacite para poder resolver esos problemas. Solo así seremos una generación victoriosa. Y lo que concluyó Luz Marina: esfuérzate, sé valiente. Lograr grandes cosas en nuestra vida se requiere valentía. Solo los grandes, solo los esforzados, solo los valientes. ¿Y qué es ser valiente? Ser valiente significa no tener miedo. Ser valiente significa dominar sus miedos. Ser valiente significa que tenga yo la capacidad de equivocarme, pero también de corregir. Que podamos decir: sí, fallé, me equivoqué, pero puedo corregir, puedo otra vez replantear. No caigamos en ese cristianismo facilismo, donde lo más fácil es simplemente pedirle a Dios y esperar que Él haga todo por nosotros. Ese es el cristianismo facilismo que hoy se predica. Y ese cristianismo facilista es lo que hace que cada vez hayan más personas decepcionadas de Dios. Nosotros compartimos un evangelio facilista donde le decimos: vaya a la iglesia, el pastor ora y al otro día tiene trabajo. Vaya a la iglesia, el pastor ora y sus problemas se acaban. Y la gente llega a la iglesia motivado, con mucha fe, los problemas se le acaban, pero en 8 días vuelve a tenerlos, al mes vuelve a tenerlos, y entonces se decepciona de Dios y se va de esa iglesia porque considera que ya no hay milagros y se la pasa de iglesia en iglesia buscando un milagro, porque busca es un cristianismo facilista. Dios no es facilista, Dios nos exige esfuerzo, compromiso, valentía para que podamos conseguir aquello que tanto anhelamos en nuestra vida. Dios va a hacer milagros en tu vida, pero no siempre como tú lo esperas. Ese milagro que tanto esperabas para tener dinero no va a ser llegando dinero del cielo, sino entrenándote y preparándote para que con tus manos puedas trabajar y un día
conseguir ese dinero que tanto anhelas. Eso es el mensaje entonces en esta mañana, un mensaje que pretende llevarnos a vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Lo esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, en una nueva emisión con un nuevo mensaje de vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Sin saber qué hacer. Muchas veces también nosotros pasamos por esa situación, pasamos por ese momento. Tal vez no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo superar ese tiempo difícil. Hoy Dios quiere enseñarnos cómo hacerlo. Dios nos quiere decir cómo actuar en ese tiempo, en esos momentos difíciles, a través de esos problemas y esas dificultades. Vamos a ver cómo salir de esa dificultad. Primero, clamando a Dios. Veamos por favor qué nos dice Segunda de Samuel, el capítulo 22, el versículo 7. Amén. En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a Dios. Desde su templo y el tema para hoy, superando tiempos difíciles. Todos de alguna o de otra manera hemos tenido que vivir tiempos difíciles, hemos tenido que pasar por diferentes circunstancias, diferentes problemas, dificultades que se nos han presentado. Muchos de nosotros tal vez nos hemos estancado, tal vez nos hemos visto desesperados, angustiados debido a esos problemas, a esas dificultades. Dice el versículo 1, la parte A. Durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por 3 años. ¿Qué pasaba? Había escasez de alimentos, estaban pasando por una dificultad. Si nos damos cuenta, a veces cuando nosotros pasamos una crisis financiera, estamos pasando por una situación económica difícil, ¿qué pasa? Nos desesperamos, nos angustiamos y a veces no es tanto tiempo, a veces simplemente es 1, 2, una semana. Acá eran 3 años que estaban ya sufriendo esa escasez. Y tal vez David estaba angustiado, David estaba tal vez, sí, hoy Dios nos quiere enseñar cómo superar esas dificultades, cómo superar esos tiempos difíciles que han llegado a nuestra vida. Tal vez muchas veces nos hemos encontrado solos, sin que nadie nos apoye, sin que nadie nos dé su respaldo. Hoy Dios quiere demostrarnos y enseñarnos que no estamos solos, que ahora tenemos su apoyo, que tenemos su respaldo, que ahora podemos apoyarnos en Él y Él nos ayudará a salir adelante, a salir victoriosos de todo problema, de toda dificultad. En este capítulo vamos a ver cómo David estaba pasando por un momento difícil, por un tiempo de dificultad, había escasez en su pueblo. Veamos por favor que él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros estemos pasando por esos momentos difíciles? Clamar a Dios, buscar de Él. Pero muchos de nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando nosotros pasamos por esas diferentes circunstancias, lo primero que hacemos es clamar a otras personas. No buscamos la ayuda de Dios. A Dios lo dejamos en último lugar. A Dios siempre debemos ponerlo en primer lugar, no importa los problemas, no importan esas dificultades, siempre debemos clamar a Él. Si nosotros pasamos por un momento difícil, ya sea económico, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no acudimos a Dios, nosotros